Uy, me había olvidado. Padre Jonás, ¿usted después de la grabación me puede acompañar a una clase? Sí, pero ¿clase de qué? Es una clase de yoga. Pasa que estoy un poquito estresado y tengo que ir a estirarme. ¿Yoga? ¿No se puede? No. El día de hoy aprenderemos por qué un católico no puede practicar ni yoga, ni reiki, ni estar en la nueva era. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este programa que hacemos desde los estudios de los Heraldos del Salvador. Y el día de hoy me encuentro aquí con el hermano Iván, después de algún tiempo sin participar en los programas, para hablar de ese tema tan importante. Salve María, hermano Iván, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián, muy bien, gracias a Dios. Una alegría estar aquí nuevamente. Qué bueno. Podcast. De vuelta. Y estamos nuevamente una semana más con el padre Jonás Venero, que ya está por aquí unos días en El Salvador, ya pronto regresa a otro, bueno, la batalla. a su casa, que es en San Pablo, en Brasil, sí. Y quién sabe a qué otro destino del mundo, que últimamente le ha tocado misionar bastante. Salve María, padre, bienvenido. Salve María, una alegría. Gracias por estar aquí con nosotros. Una alegría. Bueno, hoy hemos decidido hablar de un tema que nos han pedido muchísimo, porque, bueno, mucha gente escribe y pregunta al respecto de todas estas filosofías orientales, pero especialmente de las prácticas que cada vez se hacen más común en Occidente y que a veces, duele decirlo, pero es verdad, son promovidas incluso por parroquias, por colegios católicos, en fin, muchos lugares donde no debería ser promovido esto, y que son prácticas como el yoga, por ejemplo, el reiki, que está todo eso relacionado con temas de nueva era también, que son... Garda, también. Exacto, que también la han utilizado para el mal en ese sentido. Y que son temas que en realidad preocupan porque mucha gente comienza a acercarse a estos lugares donde hacen estas prácticas de yoga y reiki, etcétera, pensando de que pues va a relajarse, va a hacer gimnasia, va a estirar la espalda, a saludar el sol en la mañana, a agarrar vitamina D, pero no sabe todo el trasfondo que hay y todos los peligros que corre el alma practicando estas cosas, especialmente por toda la filosofía que va relacionada y que no se puede desligar el ejercicio de la filosofía y de las ideas que tienen estas cuestiones orientales. Claro. Exactamente. Y que es diametralmente opuesto a la doctrina católica. Exactamente. Entonces hoy vamos a hablar justamente de eso, porque un católico, este programa está destinado para católicos, porque puede ser que aquí entre alguien experto o que practica el budismo y que es budista y que no va a estar de acuerdo con nosotros. Estamos hablando aquí para los católicos advirtiendo de que si uno practica, si uno es católico verdaderamente, no puede estar en esas prácticas, ¿no? Claro. Entonces, padre, para empezar, si quiere vamos primero con el yoga, ¿no? Es el más proliferado, es el más común, el que más a nivel occidental, el que más la gente además, y lo que usted dice, el yoga es muy popular dentro de las parroquias, muy popular. No, yo he visto muchísimos sacerdotes, muchísimas personas católicas que practican el yoga y lo consideran como una cosa buena. Y estamos diciendo, por favor, hay que dejar claro, hay muchos católicos que no saben el trasfondo que tiene todo esto, la espiritualidad y las consecuencias que puede tener. Inclusive muchas personas dicen, no, mira, yo practiqué yoga un tiempito y me hizo mucho bien y estoy aquí, no me ha pasado nada. Perfecto, pero no vas a meterte más y además ten mucho cuidado porque lo que estás haciendo es un inicio, es una cuestión iniciática. Tú comienzas con unos estiramientos, una respiración que inclusive los propios que practican el yoga se dan cuenta que es una cosa secundaria, que es una cosa que es prácticamente para ellos irrelevante. Para ellos la parte importante es la parte espiritual. Eso es lo que van a llegar tú después. Entonces, si tú eres un poco ingenuo y te metes en esas prácticas, prepárate porque vas a llegar a las últimas consecuencias. Y ahí vienen los casos graves. A nivel sacerdotal puedo decir de muchos graves. Cosas muy serias. Ahora, padre, yo le pregunto así en la lata, pues, una persona que practica yoga
conscientemente sabiendo que es algo que no está, digamos, por así decirlo, de acuerdo con su religión católica, debería confesar eso. Sí, debería confesarlo. Está claro que muchas veces recordemos que para que haya un pecado la persona tiene que tener conocimiento. Sí, por eso, y conscientemente. Hay muchísimas veces, y por eso estamos haciendo este programa, para alertar y para advertir y para formación católica. Hay muchísimos católicos que no saben que eso es un pecado y que es una cosa que no se debería hacer. Inclusive yo he visto monjas que me han dicho muchas veces que son religiosas consagradas, por una falta de formación, por no tener una formación sólida que les haya ayudado, por no interesarse. Y de hecho, insisto, hay muchas personas que lo hacen por una cuestión de salud. Y han mejorado, respiran, hacen unos estiramientos y mejoran y en la parroquia los ves y no pasa nada y luego se reúnen un grupo de amigas o de amigos y juntos y ya está, no van a consecuencias más drásticas. Uno puede decir, bueno, entonces sí, déjalos con eso. Si tú tienes una copa de agua y dices una gotita de veneno, pero dices, mira, pero no te va a hacer mucho daño. Te eres capaz de tomarte eso y decir, cuidado, si te das cuenta que es algo nocivo para tu vida espiritual, sobre todo, aléjate. Porque hay cosas muy reales y que te van a ayudar mucho y no tienes que meterte en ese tipo de caminos espirituales. Vuelvo a insistir, la parte de estiramientos, la parte de respiración, para los que practican la espiritualidad del yoga, es totalmente secundaria e irrelevante. Ellos buscan mucho más una cuestión mucho más espiritual, mucho más profunda. Ahora es irrelevante, pero en el fondo hace parte de su conjunto. Es un caramelo, es un inicio. Yo te voy a iniciar con una cosa, pero para ellos, vale, muy bonito, sí. Después de eso, ¿qué vas a hacer? Venga, pero ese caramelo me hace algún mal también. Sí, porque ese caramelo, recordemos, la parte de respiración, la parte, tú estás invocando, recordemos que es la base del hinduismo. Todo el yoga, de hace miles de años, tiene como una base el hinduismo. El hinduismo busca el panteísmo y el nihilismo. Entonces, esas posturas son posturas como por decir, inclusive cuando un sacerdote o cuando un religioso abre las manos, coloca las manos puestas, son movimientos, son acciones religiosas, que son litúrgicas. En el lado, evidentemente son litúrgicas por el lado de ellos, ¿no? Pero son acciones que atraen determinadas espiritualidades energéticas, esas energías que nunca terminan de definirse, pero son energías extrañas y que tienen toda una espiritualidad panteísta. Sí, eso justamente le iba a preguntar. Usted dijo panteísmo y nihilismo. Sí. Capaz hay mucha gente que escucha que... Sí, el panteísmo sobre todo es todos son dioses. Todo es Dios. Todo es Dios, todos. Y todos y todos. Incluido el demonio, incluido los ángeles, incluido la Virgen, incluido las piedras, todos. Es una especie de deidad genérica en el cual cada uno tiene su papel universal, pero que todos tienen su papel y todos están unidos. Es el panteísmo. Y que justamente la concepción o la idea del budismo es uno liberarse de esta atadura que es la vida, ¿no? Y uno como que se autodestruye y pasa a ser... Y formar parte de ese panteísmo. Que es ese Dios todo general. Entonces uno pasaría a ser como que Dios también etéreo y volando por... Crea unos problemas además morales tremendos porque todo es válido, porque inclusive el demonio pues también forma parte de la divinidad. O sea, no es una cosa buena, no es una cosa mala. Y tú puedes adorar a un Dios piedra, a un Dios sol, a un Dios... No estás viendo a Dios a través de esos elementos, sino te lo estás considerando como divinidades. Y también, padre, en el budismo justamente... y la gente que practica el yoga y sigue a esos maestros que justamente ellos tienen que seguir ciegamente a su maestro porque se supone que son inmaculados, han encontrado la iluminación. Ellos no juzgan porque no hay ni bien ni mal. En el budismo no existe lo que se llama el dualismo, que justamente el bien y el mal. Entonces, como no hay ni bien ni mal, como usted bien dice, todo está permitido. Todo es bueno, todo es... No hay moral. O no se sabe. No hay moral de ningún tipo. Inclusive una de las cosas que más tienta a los católicos hoy en día del yoga es vamos a estar aquí muy sanos, vamos a llevar una vida muy, muy fitness, muy correcta, vamos a respirar, a mejorar, pero recuerda, aquí nadie te va a juzgar. Lleva la vida que te dé la gana, ¿de acuerdo? Piensa en ti mismo, en tu salud. Es una mentalidad y una filosofía totalmente que es personalista para ti, solamente egocentrista. Claro. Y nunca vas a pensar en la comunidad, nunca vas a pensar en el próximo, para nada. Es totalmente contrario a la religión católica. Eso, claro. pero fíjate cómo penetra de una manera muy... Porque tú estás pensando en una cosa de salud. Entonces, cuando es la salud, pues piensas en ti mismo. Pero tú nunca piensas nunca tienes ese altruismo de pensar en el que está al lado. Claro. Bajo ningún concepto. Tú estás pensando siempre en lo mismo particular. Claro. Y sin ningún tipo de moral. Claro. Tú mira, tienes relaciones con personas o con no sé cuánto. No te preocupes, nadie te va a juzgar. Formas parte de un panteísmo y forma parte de una filosofía en
el cual nadie. Y siempre son deturpaciones, la Iglesia Católica, que es un poco rara y que pone una serie de morales, pero eso no es lo normal. Lo normal es que tú seas libre, que esa iluminación te permite hacer cualquier cosa. Yo siendo lo que sea, de cualquier manera, no hay problema ninguno. Entonces, eso es lo que muchas veces las personas entienden, porque te fijas, tocan dos puntos muy claves para el Occidente, ¿no? Que es una mentalidad un poco de apertura, de... open mind, digamos. Sí, el open mind, la apertura además filosófica, moral, es decir, basta de ataduras. Tolerancia total para todo. Para todo, porque todo vale y no hay nada malo, todos no somos hay que juzgar buenos, a nadie. eso mismo, todo, cualquier cosa. Y después una cuestión de salud, salud mental, positivismo, basta de cosas negativas, que todo sale mal, guerras, tal. No, somos todos hermanos, de cualquier manera, de cualquier cosa, como sea. Entonces, claro, penetra muy fácilmente, porque dices, bueno, además es fácil de practicar. Es atractivo. Totalmente. Es atractivo porque, bueno, además no me exige moralmente nada y eso es lo más atractivo para la gente hoy en día. No tengo ningún compromiso moral con Dios, nada. Recordemos que todo esto forma parte de lo que se llama la nueva era, ¿no? La nueva era, que incluso hay documentos del Vaticano muy explícitos sobre eso, es la misma idea. La nueva era es una amalgama de concepciones filosóficas, espirituales, en un el cual sincretismo religioso. Total y completo. Y se mezcla cualquier tipo de cosas, inclusive la Iglesia Católica. También entran los ángeles, entra la Virgen de Fátima, entran Internet está llenísimo, ¿no? La gente manda, mire, esto es católico, ¿no? Es que estaba rezando una novena a San Miguel Arcángel, pero de repente me comenzó a hablar de energías y que no sé qué. Y la palabra energías es algo sinónimo común, ¿de acuerdo? Porque es una especie de deturpación de la gracia divina, por el cual tú emites energías. Ahí, por ejemplo, viene mucho el Reiki, que el Reiki justamente es una especie de imposición de manos, de energía universal, del chi, de la energía personal, para que sobresalga, para yo incentivar mi energía, que es una cosa tibetana, aunque fue traído por los japoneses, pero es siempre ese sincretismo religioso mezcla todo tipo de filosofías, espiritualidades totalmente que son contrarias a la Iglesia Católica. Y por eso los católicos tienen mucha confusión al respecto, porque tú dices, bueno, esto es católico, no es católico, de repente me ha dicho una lista con 30 ángeles. Y esos ángeles, tú dices, ¿de dónde ha salido eso? ¿Te lo has sacado de la manga? O sea, ¿no lo has sacado? No, porque es que tal, pero la Iglesia Católica dice que sí, pero la Iglesia Católica es que deturpó la Biblia y después surgieron cosas porque ellos no saben. Entonces mezclan evangelios gnósticos, cuestiones apócrifas, todo mezclado, con cosas hinduistas, budistas, ángeles que aparecen en el Talmud, que aparecen en la Torá. O sea, todo está mezclado. Es una ¿Astrología también tiene algo que ver? Sí. Porque la astrología es... ¿Por qué es mala la astrología? La astrología es otra manera de iluminismo, que hay que caminarla. No, pero la astrología te puede hacer daño. No, la astrología, lo que está de proliferado hoy en día, y perdone, y vuelvo a repetir, es interesante que lo sepa aquí todo el mundo, entre los católicos, de gente que hace el tarot, que busca brujas, que hace limpias, que incluso recibe bautismos de huevo, que hacen niños. Me ha tocado casos de una persona que recibe el bautismo sacramental de la Iglesia Católica y después lo afirma y sin ningún tipo de miedo dice, y después fui a una especie de chamán, no sé cómo lo llamaban ellos, ¿de acuerdo? En el cual iban a hacer una especie de baño de huevo, porque es como una especie de purificación que ellos tienen, ¿no? Como para tener... de todo. Todo, el panteísmo, todo está mezclado y decir, pero lo decía además sin conocimiento, porque tú dices, pero no te das cuenta que eso es algo grave y que te puede traer consecuencias no solamente para ti, sino también para tu hijo, que acaba de nacer. Pero a la hora que ya uno comienza a hablar de mandamientos, hablar de lo que es bueno, lo que es malo, ¡ay, qué rígido!, ¿no? Estás juzgando. Sí. La Iglesia Católica siempre deturpa. Esa palabra, la rigidez, es como si ser rígido fuese un defecto. Claro. O sea, en algunos casos, como en la práctica de la virtud, ser rígido es una virtud. Yo, con lo que es bueno, soy bueno, con lo que es malo, soy malo, y soy radical y soy rígido en no permitir que eso que es malo entre en mi vida. Y luego una cosa importante, el yoga, el reiki, esas filosofías de la nueva era, incluidas todas, te piden algo a cambio. O sea, no son rígidos, pero claro que son rígidos. Ellos no seas bobo de tú iniciarte con una cosa como una tontería y tú piensas que te vas a quedar en ese nivel. No, incluso el Reiki, que te pide más o menos el séptimo, el tercer nivel, para pasar de un nivel a otro, tienes que renunciar a muchas cosas. Entonces esas personas no se dan cuenta de que es otra moral deturpada, pero que es real, porque tú al fin y al cabo tienes que avanzar en toda tu espiritualidad. Y esa espiritualidad te va a exigir muchas cosas y el demonio no da lo que promete. Entonces te vas a empezar a encontrar mal, vas a tener problemas, vas a tener dificultad en rezar. No conozco a nadie que haya practicado el yoga y que después le sea fácil rezar. Claro.
Ay, Es una cuestión, una especie de regla de 3, así como estoy diciendo, mira, no nos vamos a meter en cuestiones de moral tal, pero tú, al igual que tú ves una persona que se mete mucho en cuestiones de internet, de redes sociales, y que termina mal espiritualmente, y es una especie de regla matemática. Inclusive no estamos diciendo de cosas feas, ¿eh? Estamos diciendo la parte que... La adicción que crea. Que entrega su corazón a ese tipo de cosas. Pasa lo mismo con el yoga o el reiki. Esas personas que se adentran mucho y que entregan su corazón y que consideran que es una cosa muy buena, prepárate porque luego te van a pedir consecuencias. Y alguien podría decir, oye, mira, pero yo he hecho yoga y me ha ayudado mucho. He conseguido concentrarme, porque hay personas que de hecho dicen, no tengas la menor duda, es el primer paso. Después van a venir cosas peores y cuando llegues a estar metida más adentro es muy difícil salir de eso. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, hay que advertirlo. No te metas en cosas, son como decían incluso testimonios, no abras puertas que no tienen que ser abiertas. Si tú juegas con fuego, te vas a quemar. Sí, había un sacerdote que él había practicado yoga también y él después, bueno, salió del tema del yoga y él se dedicó a ayudar a personas que se habían adentrado mucho en el mundo del yoga y quería como que rescatarlas porque eran católicas. Y él decía, el 90% de las personas católicas que se metían en el yoga perdían su fe en Jesucristo. Entonces, claro, usted ve que sí es un peligro para un católico meterse en esos temas de filosofías orientales, yoga. Claro, que es una cuestión que además viene por detrás. Tú empiezas a no conseguir rezar, que es un punto fundamental. Tú dejas de rezar, empiezan problemas espirituales serios. Y luego te empiezas a encontrar mal, problemas de conciencia, problemas en el cual tú sabes que como no estás pensando en Jesucristo realmente, que es nuestro Salvador y al cual tenemos que retribuir todo, empiezas a pensar en cosas que son siniestras y te empiezas a encontrar mal. Padre, y justamente el yoga, podemos decir que por más que digan que no tiene nada que ver con religión, que son ejercicios, que tiene un sistema filosófico y un sistema religioso, espiritual. O sea, el yoga en sí ya es... La misma palabra, yoga. Exacto, justamente estábamos comentando eso en una conversación que teníamos, que la palabra yoga es en, no sé si en sánscrito o en qué, la misma raíz de religio en latín, que es de donde viene atar, que viene la palabra justamente religión. O sea, yoga es religión. Unir. Entonces, unir exactamente ¿qué? El espíritu, las prácticas religiosas. Las energías, el cosmos. Y los mantras. ¿Qué son los mantras, padre? Porque justamente... es eso que hace que la persona esté en contacto directo con esa espiritualidad. Los mantras son muy variados, pero son palabras, sílabas, son vocablos que son como si fuera una especie de oración que hay que repetir para poder llegar a ese estado de accesis, de unión con lo espiritual. Para nosotros sería una especie de oración. Pero una oración muy básica que es una sílaba prácticamente. Sí, solo que esa sílaba... El famoso om. Solo que ese om, además... O el mu. Repetido de una manera sistemática, inclusive afecta a la persona que lo hace. Es que recordemos que la oración es algo muy serio, muy importante. Ninguna oración queda desatendida. Cuando tú dices algo, tus palabras, tu pensamiento, tu ser, tú estás haciendo una especie de acción litúrgica, eso siempre tiene alguien que lo recibe. Entonces no pensemos que simplemente decir, bueno, porque decir el OM pues no, tampoco me afecta para nada, no significa nada. Pero tú estás diciendo el OM porque tú quieres llegar a un punto más alto. Estás invocando algo. Estás haciendo una acción litúrgica para invocar algo superior a ti, que no conoces, metafísico, tal. Si no invocas algo que sea espiritual y que sea sano, como es la iglesia, como es Dios, ¿a qué vas a invocar? ¿A una especie de ente que no conocemos? Vuelvo a insistir, si tú abres una puerta o te juegas con fuego, te vas a quemar. Entonces no toques esos puntos, ni siquiera en broma. Muchas veces, no, vamos a hacer una broma, tal, serio, estamos haciendo aquí y repitiéndolo, ¿no? Pero de una manera fija para ver qué va a tener. Es como la persona que juega a la ouija o hace cosas así siniestras para... Es un juego, es una tontería. Sí, te vas a quemar, cuidadito. Y es que además el problema está que cuando entraste es muy difícil salir, porque eres tú el que lo ha invocado. Tú estás pidiendo que eso entre. Es una cuestión de conciencia. Cuando la persona hace un juramento, cuando la persona realmente en su conciencia, en su propio ser, está invocando algo superior a él, cuidado porque es algo muy serio, es algo muy profundo. No estás diciendo, no es un juego de niños. Padre, otro aspecto que me ha tocado a mí por lo menos conversar con personas que han estado metidos en yoga y esto, es que la persona al inicio me defendía el yoga y me decía, no, pasa que yo con el yoga he aprendido a superar mis problemas y mis sufrimientos. Yo he aprendido a manejar el sufrimiento. Entonces yo consigo
aislarme de ese sufrimiento. Creo que es mentira, porque a la hora que llegaba un sufrimiento en serio, la persona entraba en desespero y esto, que es normal. O sea, si uno no está... Es natural. Es normal cuando uno no está verdaderamente entendiendo el papel del sufrimiento en la vida, que eso solo se entiende en la Iglesia Católica. Cuando uno entiende lo que es la redención de Cristo por cada uno de nosotros. Entonces también ese aspecto de esa mentira porque además, aislar el sufrimiento. Por ejemplo. Como somos personales, yo estoy buscando mi propia sanación, es una cuestión totalmente hedonista, personal. Es decir, yo cuando lo que quiero es evitar el sufrimiento. Pero muchas veces no te das cuenta que el sufrimiento forma parte de tu propia vida, de la existencia de cada uno de nosotros. Eso de aislarle de la persona que dice, no, yo controlo mi sufrimiento. ¿De qué manera? Claro. ¿Te aíslas? ¿No lo comprendes? De repente no te das cuenta que eso puede ayudarte a purificar tu alma, o pides a Dios para que, lo cual es algo enteramente lícito, para que te libre de ese sufrimiento, pero preguntarle a Dios, de repente Dios me ha mandado ese sacrificio y tengo que ofrecérselo a Él. ¿Pero qué es Dios para la gente que practica yoga? ¿Es un Dios como el nuestro, personal? Personal, no, en absoluto. Es un Dios panteísta, comunitario, genérico, que además realmente no se sabe qué es. Solo que... O sea, no hay una relación que yo le pueda hablar, Señor, Dios, no sé. No existe ese tipo de cosas. Es más, además es muy deturpada con la parte energética, con la parte en la cual tú sabes que profundamente ese Dios no sabes los efectos que te va a hacer. Tú no estás pidiendo algo, estás pidiendo un Dios que no es personal, es un Dios que es intracomunitario, panteísta, por así decirlo. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque rozamos en una cosa que no conoces, pero que es siniestra, que no es una cosa que es de la Iglesia Católica. Tú puedes pensar, no, pero de repente, no, es que los budistas lo llaman de una manera y nosotros los católicos llevamos a otro, pero todos llegamos al mismo camino. O sea, como que las energías fueran la gracia, algo así. Es eso, las energías del Reiki es prácticamente, incluso la imposición de manos del Reiki es prácticamente una deturpación de lo que los apóstoles hacían de imposición de manos. Que entonces subían un determinado nivel y como eran más espirituales podían transmitir la gracia divina y al imponer las manos. O sea, no tiene nada que ver con eso. Claro, sí. Ahora, padre, yo había leído también un poco, volviendo al tema del sufrimiento, que claro, es porque a veces mucha gente cae y entra en eso. Yo quiero aprender a meditar para poder sobrellevar mis sufrimientos. Claro, hay maestros yogis. Yo leí una vez que en unas cuevas en el Himalaya habían encontrado 2 maestros yogis, que los tipos estaban en posición de loto y estaban ya descomponiéndose y se habían quedado con las manos cruzadas. Y se habían quedado tanto tiempo así quietos en esa posición, meditando en algún mantra, que se les habían perforado, las uñas le habían perforado las manos, y ellos se habían quedado ahí y se habían muerto ahí. Y eso es como una especie de ideal de vida para el budismo y para la gente que practica el yoga también, es usted dominarse tanto a usted mismo, que usted se aísla completamente, usted digamos... por así decir, usted niega la existencia del mundo y de la realidad y usted se abstrae en usted mismo. Entonces, claro, no hay problemas, no hay nada, porque usted está meditando y eso y buscando la liberación de este cuerpo. Y usted puede pasar de esta vida a la iluminación ya, sin tener que volver a reencarnarse para seguir pagando karmas de otras vidas anteriores, en la que fue, no sé, un perro, o en la que fue un árbol, o en la que fue lo que sea. No lo estoy diciendo en broma, es así. Sí. Entonces usted consigue liberarse porque ya se dominó y llegó a ese nirvana, que yo le llamo, que es justamente abstracción total de todo. Claro. Ese es el nihilismo. El nihilismo. Es la aniquilación de usted mismo. Sí. Usted aniquila su ser y usted, digamos, pasa ya a iluminarse. Un contacto espiritual. Claro, uno diría, bueno, eso ya es un extremo, se tiene que irse al Tíbet, se tiene que... Pero ojo, porque mucha gente cuando empieza a entrar en este tema del yoga, empieza a subir, empieza a seguir a sus maestros yogis y se hacen radicales en su budismo, en el fondo, doctrina, en su doctrina. Sí. Y puede llegar han habido casos. Muchísimos. Usted se interna en esos monasterios. Ajá. Y el padre que escribe este libro, el padre Hayton, cuenta el caso de una persona que estaba meditando y le avisaron que su mamá se estaba muriendo, que tenía 2 o 3 días de vida, y la persona, bueno, se salió de su meditación y le fue a preguntar a su maestro qué hacía. No, sigue meditando. Ah, bueno, y se quedó meditando. ¿Y su mamá murió? Y su mamá se murió.
Es que justo una de las cosas importantes de la Iglesia Católica es la atención al prójimo. No te puedes aislar, todo lo contrario. Formas parte de una comunidad, formas parte de una iglesia que está viva, en el cual tenemos que ayudarnos mutuamente. O sea, desde la parte sacerdotal a la parte secular, todos, pero tenemos que ayudarnos mutuamente. Justo aparte es la parte más importante, la parte humana, que es una relación, igual que teníamos en Cristo, también la tenemos entre nosotros de manera horizontal. Eso lo niega actualmente, porque además es siempre egoísta. Yo pienso en mi iluminación. Y los demás que se fastidian, lo cual trae consecuencias muy siniestras, ¿no? Claro, Además, si te fijas, la mayoría de esa gente que hace siempre ese tipo de espiritualidades de yoga, siempre es cada uno individual, sentado, después cada uno se va, no forma una comunidad, nos vamos a ayudar, hay que colaborar con tal cosa, tenemos que apoyarnos en tales circunstancias, hay que rezar de manera comunitaria. No, soy yo, una especie de ente iluminativa y yo con esa iluminación, ese nirvana que usted comenta, ¿no? Ajá. Bueno, no sé si quieren comentar algo más antes de que hagamos la pausa o si nos vamos a la pausa y volvemos después de un pequeño mantra que hagamos en medio. No, mentira. No. No, por Dios. No, tal vez solo para que quede súper claro el tema de cómo todos estos volvemos. Yo quiero recalcar mucho el tema de los ejercicios, que es lo que se difunde en Occidente y lo que está llevando a la perdición a mucha gente, digamos. Perdición de su fe. ¿Ah? Perdición de su fe. Sí, perdición de su fe, claro. La gente católica. Dudas axiológicas. Exacto. Entonces, estos ejercicios realmente son prácticas religiosas que son intrínsecamente ligadas al hinduismo. O sea, yo no puedo de ninguna manera desligarlas, no se puede. Así como la Eucaristía, por ejemplo. La Eucaristía, el Padre consagra, ahí está el cuerpo de Cristo. Independiente que si una persona cree o no cree, ahí está el cuerpo de Cristo. Y si viene un ateo y lo consume, ahí sigue estando el cuerpo de Cristo. Y va a tener alguna acción, obviamente si la toma indebidamente, mala. Está profanando. Pero en el caso de el mantra, el caso de los ejercicios del yoga, igual tiene algo intrínseco. Por más que la persona diga, yo no creo que tenga algo intrínseco, está abriendo puertas de su alma. ¿A qué? Al demonio. A lo desconocido. Pero lo desconocido, nosotros que lo conocemos claro, como católicos, es al demonio, es a las cosas preternaturales. Y tal vez después de, no sé si le parece, contar algunos casos de personas que han tenido problemas justamente con el demonio por practicar el yoga. Eso sería... Sí. Pues no es con ganas de asustar a nadie, pero para advertir también. Es que ¿no? es eso, se trata de eso, advertir, no se trata de asustar a nadie, Claro, todo lo claro. contrario. Sí, justamente para hacerle bien a toda esta gente que tiene esas dudas y que no entiende por qué ir a estirarse un rato con una persona que le indica, la religión católica no lo permite. Habiendo tantos tipos de gimnasia que se puede hacer también. O sea, pero bueno, entonces vamos a hacer la pausa y ya regresamos con la segunda parte de nuestro programa. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos hablando sobre los peligros de estas prácticas de filosofías orientales. A veces mucha gente cae engañada por, como decíamos al inicio, la simple apariencia de gimnasia, estiramientos, bienestar. Y bueno, hemos hablado un poco sobre los orígenes, hablamos de todo en la primera parte. Y ahorita vamos a hablar sobre los peligros, por así decirlo, más extremos a los que puede llegar una persona que entre por este camino de estas filosofías orientales, que es muy, muy fácil entrar. Yo les voy a comentar solo un ejemplo. Hace pocas semanas pasé por un tema de salud que me obligó a ir a varios médicos y a terapias. Entonces, los médicos que me vieron, todos, ay, te veo muy estresado, anda, hace yoga, hace alguna cosa que te ayude. ¿Así? La fisioterapia, entonces empezó así a hacer la terapia, no sé qué. ¿Y ustedes cómo se relajan? ¿Ustedes también hacen yoga, meditan? Entonces, usted ve que es una cosa que como que ha ganado una ciudadanía en Occidente y en ambientes católicos, porque tanto el médico como los terapeutas eran católicos. Santo. No aquí en El Salvador, estoy hablando de otros países donde me pasó esto, que era de asustar, y bueno, lo van tomando con la mayor naturalidad y bueno, podemos llegar a cosas bien graves como vamos a ver ahorita. Y por eso el mundo está como está, ¿no? Exacto. Sí. Padre, yo creo que lo más grave que le puede pasar a una persona
creo yo, corríjame usted, es una posesión diabólica, ¿no? Evidentemente. Yo creo que es algo tremendo, terrible. Ya hemos hablado en otras ocasiones con el padre Íñigo y sobre esto, pero es algo que no se da de un día para otro. No. ¿No? Nadie se acuesta un día santo y al otro día se levanta poseso. A no ser que Dios lo permita como una prueba para el santo, ¿no? Pero no es casos muy puntuales. Muy puntuales, ¿no? Sí. Que han habido casos de santos también que han estado poseídos. Sí. También hicimos un programa al respecto. Pero es un proceso largo que comienza muy sutilmente y puede terminar en esto que el demonio pues toma posesión del cuerpo de la persona, no del alma, porque el demonio no posee el alma nunca, solo el cuerpo. Ahora, padre, ¿cómo es este proceso hasta llegar a una posesión? ¿Qué es lo que suele ocurrir con la persona? ¿Qué síntomas tiene la persona? Recordemos que para que el demonio realmente tome cuenta de un alma... De un cuerpo, perdón. Tiene que haber procesos y el proceso comienza primero por una serie de concesiones. El demonio tienta, todos somos tentados, no hay que tener miedo en ser tentados. Si nuestro Jesucristo fue tentado, nosotros también no hay que tener miedo, pero la persona cede ante esas tentaciones. Hasta que hay un momento en que la persona considere que son normales y esas tentaciones ya forman parte habitual de la vida espiritual de esa persona. Esas concesiones a las tentaciones. Son como que esas apertura de puertas. Es que recordemos que al fin y al cabo la posesión diabólica es que tú abras el corazón o a Dios o al demonio. Entonces, cuando tú estás poseyendo, tú estás dejando que en tu corazón entren cosas negativas y estás abriéndole, como diciendo, no tengo ningún tipo de miedo, esas cosas no, me pueden hacer mal, cuidado, no te metas en esto, no te metas en tal otra porque te puede hacer mal. No, es que yo abro las puertas y decir, que entre todo, no hay ningún problema. Ahora, padre, pero una persona conscientemente no hace eso. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está debilitado, y el yoga es una de las cuestiones que además es una cuestión, al ser espiritual, hace con que debilitemos nuestra alma. Al parar de rezar, al tener una especie de caos mental dentro de nuestra cabeza espiritual, estamos abriendo. Y ya no estamos abriendo la puerta a Dios, sino estamos abriendo la puerta a ese ente panteísta extraño que no conocemos, como diciendo, entra y cámbiame, transforma mi alma. ¿Cuántas veces decimos cuando hacemos la consagración a la Virgen María? Deja que entre en mi corazón y sea reina de mi corazón y que ella transforme mi alma. Tú imagínate si lo haces con otros entes, otros espíritus panteístas que no conoces, pero que lo estás haciendo, como diciendo, esas energías que fluyen a través de mí. La cantidad de gente que hace yoga y empieza a escuchar voces extrañas, ¿de acuerdo? Y empieza a tener comunicación, un diálogo con eso, es tremendo. Eso es un proceso, recordemos, no es de un día para otro, pero hacemos poco a poco con que abramos nuestro corazón. Para llegar a la posesión, después de eso llega la parte de infestación. La infestación es cuando la persona ya siente cosas profundas y tiene una especie de diálogo, una comunicación en el cual, y eso ha habido muchos casos, yo también tengo conocimiento de casos, que ya hablan prácticamente con el demonio le dice lo que tiene que hacer, le ayuda en las circunstancias que él necesita y a cambio le pide hacer determinados pecados o determinadas cuestiones. Hay un caso, padre, una persona que comentó también que ella empezó con los ejercicios, con el yoga, le gustó, se sentía muy bien al inicio y como que fue avanzando en el proceso, ¿no? Y a las tantas le ofrecieron a ella que si quería desarrollar habilidades psíquicas para su bienestar o para ayudar a otros. Subir de grado. Exactamente. Y ella preguntó, bueno, pero ¿cómo qué habilidades? No, aquí podemos enseñarle a practicar la telepatía. Usted a comunicarse con otras personas u otros seres. Ahí la persona se asustó un poco, como que se le adelantaron en la invitación y la persona se echó para atrás y gracias a eso fue que se alejó. Ahí puso una llave en su corazón, se dio cuenta. Lo mismo pasa incluso con las tentaciones. Todos nosotros somos tentados, pero tú dices, no, esto no. Pero imagínese la persona hubiera dicho, sí, qué interesante, qué bueno, qué chivo. La curiosidad. La curiosidad, sí. Que pasa mucho. Y luego voy a mejorar. Si yo me estoy encontrando bien, recordemos que el demonio no da lo que promete y siempre te va a pedir algo a cambio. Entonces yo me he encontrado muy bien estas veces que he realizado estas meditaciones, estos ejercicios, de repente me encuentro mucho mejor. Entonces vamos adelante. ¿Por qué parar en este proceso? Que es una cosa que me está ayudando. Claro. Y ahí viene la parte siniestra. Entonces, cuando tú pasas ya de la parte de infestación, llegas a un momento en que el demonio te dice, tú eres un pelele, eres un estúpido, yo te voy a controlar. Y ahí llega la parte de posesión diabólica, que son siniestras en el cual la persona no tiene control sobre sí mismo. Recordemos, para que la persona sea poseída, tiene que haber pasado por muchos procesos.
Y empieza desde la tentación, la parte de la manifestación, el diálogo. El yoga forma parte uno de ellos. Y volvemos a repetir, hay mucha gente que no lo sabe, no lo entiende, no lo está haciendo con maldad ni con que no está queriendo hacer eso. Pero se está envenenando. Eso mismo, se envenena el cuerpo, igual que una persona se está envenenando poco a poco tomando medicamentos que son nocivos para la salud, al final la persona termina enferma y muerta. ¿Por qué? No fue de un día para otro, fue poco a poco, fue progresivo. El demonio es muy astuto y sabe mover muy bien nuestras fibras. Y además, la fibra del yoga, la fibra del positivismo, lo que estábamos hablando al comienzo, es una fibra súper tocada hoy en día. Y como la persona además, desgraciadamente, muchas veces está alejada de Dios y tiene muchos problemas, porque cuando la persona se aleja de Dios, vienen los problemas serios, cuando se le ofrece esta puerta, la acepta con mucha facilidad, diciendo, bueno, si yo he probado todo y no me ha funcionado, por lo menos vamos a acercarnos a estas espiritualidades, a ver si me ayudan a mejorar un poco en mi vida. Entonces, es muy normal, personas que escuchan ruidos, que escuchan voces, que inclusive luego tienen miedo, personas que mejoran la salud, pero después de que mejoran la salud, empiezan a sentir un vacío siniestro, deseos de suicidio así, proliferadísimos, personas que han hecho el ritual de espiritualidades y después quieren suicidarse, muchísimas. Entonces, recordemos, esto es algo muy serio, no es una tontería. Yo escuché un caso de un señor, digamos, un joven, que él era católico y se comenzó a interesar por estos temas, se comenzó a adentrar, incluso se hizo, digamos, un maestro en estas cosas. Maestro yogi y discípulo de uno muy famoso que hubo en el siglo pasado. Y él comenzó a percibir ese lado, digamos, más oscuro del yoga, porque ellos en Oriente tienen la cosa desvelada como tal, o sea, es hinduismo, es completamente ya radical en todo esto. Pero ellos hicieron un plan justamente en el siglo XX, para poder entrar en Occidente a través de estas tipos solo digamos, de ejercicios, de estas cosas, diciendo que no tiene nada que ver. Ellos hicieron esa dicotomía y entonces él comenzó a entrar en eso hasta que en un momento quedó poseído por el demonio. Y él fue a hablar con un sacerdote cuando ya no aguantaba, o sea, no fue de un día para otro, pero su vida comenzó a hacerse un infierno y él tuvieron que pasarle años de sesiones, digamos, de exorcismo para poder liberarse del demonio por todo eso, ¿no? Entonces, y él siempre advierte, ahorita no me recuerdo el nombre, como para que abran los ojos los católicos, los cristianos en general, pero él obviamente después se hizo sacerdote católico, como no se dejen engañar porque hay un plan atrás de esto. Incluso personas conocidas como los Beatles, por ejemplo, ellos eran unos antes de ir no sé si fue al Tíbet, ¿verdad? Sí. Y después hubo un cambio radical. No sé si usted... Además, cuando uno ve el grupo musical con los comienzos, pues era un grupo de jóvenes alegres, vestidos de chaqueta y corbata y todas las músicas modernas, tal, pero no tenía nada de malo, ninguna ideología. Eran músicas así, digamos, pop, que en la época podría ser una filosofía mayor o menor, pero eran eso. Cuando ellos volvieron del Tíbet, porque fueron para tener esa iluminación, volvieron transformados, la mayoría con problemas de drogas. Las músicas además eran mucho más espirituales, pero por el lado siniestro. Muchos incluso de los estudios profundos que hablan sobre las músicas de los Beatles quedan clarísimo que eran mucho más profundas, pero profundas por el lado siniestro, inclusive hablando sobre satanismo, sobre cosas siniestras. Eso cambia y eso influenció prácticamente a todo el mundo occidental. Recordemos que es de los grupos más conocidos a nivel mundial. La cantidad de personas, inclusive con todo lo que significó el Woodstock y todo lo que significa la mentalidad hippie, tiró clarísimamente, rápidamente para todo lo que es el budismo y lo que es el yoga. Pero eso clarísimo. Además, era una práctica habitual. Todo el mundo lo considera como una cosa diciendo, la iglesia es que ni se pasaba por la cabeza. O sea, había que meterse en todo ese tipo de religiones orientales que, como usted bien dice, en Oriente están mucho más desveladas, no están tan ocultas como aquí hoy en día. Tienen cosas siniestras, incluso actos satánicos directos, asesinatos. O sea, son cosas sacrificales. No, o sea, y es mucho, o sea, Oriente, especialmente en el Tíbet, y estos maestros yogis y esto son verdaderos degenerados. Sí. Porque hay casos de abusos. Sí. ¿Por qué? Porque la persona que practica el yoga está obligada a hacer ciegamente lo que su maestro le dice. Y si el maestro quiere hacer cualquier cosa con
con la alumna o con el alumno, pues la persona tiene que hacerlo porque es luego el camino a la iluminación. La parte sexual es una cosa que es como para acercar a llegar a ese nirvana, a esa iluminación, forma parte, pero no estamos hablando de una cuestión moral establecida, ordenada, no. Con el primero que se encuentra, con la primera que se encuentra de manera, además es súper común, sin contar la cantidad de problemas que ha habido. Prosaísmo. En Occidente, con personas que practican el yoga, que después su moral queda totalmente diluida, se juntan unos con otros, y como los que los iluminan, sus maestros, le están diciendo que eso forma parte de la espiritualidad, se lanzan de lleno. Han pasado ya fue en Argentina también, lo cuenta este sacerdote, el padre Hayton, que en la principal escuela de yoga de Buenos Aires hubo todo un escándalo también de abusos, porque los maestros drogaban a los alumnos de yoga para ponerlos a meditar, y en medio de tener relaciones con ellos, situación y no porque es una cosa de delito, sino porque ellos forman parte de la espiritualidad de ellos. No, pero y sobre todo, como no hay nada bueno ni malo, usted no puede juzgarlos. Claro. Porque eso es algo que pues usted no tiene el derecho de juzgar a nadie. Tal cual. No me juzgue, yo estoy haciéndolo. Es una cosa completamente ridícula. Claro. Sí. Que inmoral y que va contra cualquier sentido común y va contra la dignidad del ser humano, en cuanto usted no poder decir que una cosa es buena o es mala. O sea, eso es un derecho que uno tiene, por así decirlo. Sí, además que está impreso en el alma. Claro, es una cosa innegociable. Tú no puedes entrar en tu conciencia, no puedes entrar. Es un pecado contra la sabiduría, por así decirlo. Claro. Y era justo lo que decía el doctor Plinio Correa Oliveira, el maestro, nuestro fundador, del cual ya hemos hablado en muchísimos programas, que el nihilismo y el panteísmo es un pecado todavía mayor que el satanismo. O sea, porque quien es satánico está adorando al demonio, es algo horrible, siniestro y todo, pero está adorando a un ser que Dios creó y que como tal, o sea, lo está reconociendo como un ser. El panteísmo y el nihilismo está negando todo ser. O sea, no existe un ser personal, es un ser inmanente, que lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Es esa energía. Entonces, en el fondo, es una negación de Dios como tal. O sea, no hay una persona, no hay... Entonces, por eso se llegan a todas esas locuras después. Que uno diría, no tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia en la vida. Todo tiene consecuencia. Al no haber moral, imagínese, ¿qué se puede esperar? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro. Pero bueno, padre, no sé si... como para ir terminando, porque hoy tenemos un programa un poco más corto por un compromiso que tenemos, no sé si quizá hablamos de algo también que es muy peligroso, que está ocurriendo mucho, que ya se tocó un poco antes, que era el tema del sincretismo, y es que nos estamos habituando, especialmente en Occidente los católicos, a que yo puedo ser, entre comillas, católico, voy a misa el domingo, como usted decía, me confieso, no sé de qué, comulgo, pero voy después a la clase de yoga. Como usted bien decía, en algunos países está más proliferado. Después voy a que me hagan una limpia. Después quiero conseguir un mejor trabajo, voy donde una bruja a que me haga un trabajo. Leo las cartas. Leo el horóscopo. Tauro, hoy es un buen día para grabar un programa y lo estamos grabando. O sea, son cosas que no están de acuerdo con nuestra religión, pero como hacia dónde camina el mundo, especialmente Occidente, como que hacia una especie de religión universal, en la que hay un Dios o no hay un Dios, o hay un ser que es el mismo ser para todas las religiones, que eso no es cierto, que bien decía San Pablo que los dioses de los paganos son demonios, pero que es algo que lastimosamente en ambientes católicos, si podemos llamarlo todavía católicos, se promueve también. Entonces yo tengo que aprender a practicar lo que otras religiones hacen y a enriquecerme con lo que otras religiones tienen para darme. Entonces, nosotros como católicos es bueno advertir que eso es algo... Un ecumenismo malentendido. Entonces, no sé, primero que todo, si usted rápidamente puede explicar lo que es un ecumenismo bien entendido, y quizá una advertencia final al respecto de los peligros que podemos estar pasando ahorita, caminando hacia esa religión universal, ese caos mental y espiritual. Por eso creo que lo que estamos haciendo aquí además es muy importante. Formación sólida.
dejar muy claras las cosas para que no tengamos ningún tipo de duda, inclusive preguntas, respuestas. Hay personas que dicen, no, es que la Iglesia Católica no habla sobre eso. Mentira, la Iglesia abarca todos los aspectos de la vida. Muchas veces la persona no quiere profundizar o no ha preguntado, pero no tenga la menor duda, hay que profundizarlo y hay que estudiarlo. Los católicos, y siempre lo digo, repito 500 veces, es bueno saberlo, católico que no se forma en su religión, que no incluso adentra, se prepara, estudia, está cometiendo un pecado. Es una cosa, es un mandamiento de la Iglesia Católica el formarse y profundizar. Entonces hay que entender eso. Primero una formación profunda para darnos cuenta y saber discernir lo que estamos haciendo del yoga, el sincretismo religioso que está proliferadísimo. Acabo de volver de México y era impresionante ver en la catedral. Fuimos a la catedral, lindísima, una adoración al Santísimo, un barroco espectacular, una maravilla. Arquitectónica, espiritual, un órgano de tubos increíble, todo. Salimos y a la salida, en torno a la catedral, muchos, pero no uno, cientos, yo no sé cuántos había, montones de grupos de chamanes, de brujos, de tal, y la gente haciendo limpias. Y tengo certeza que esas limpias, que es una especie de ritual en el cual te quitan un montón de cosas, y yo lo puedo decir como sacerdote, como confesor, la cantidad de problemas que la gente tiene con esas limpias, porque en teoría te dice, bueno, tú vas a un chamán para que te limpie de cosas, de espíritus negativos, por así decirlo, y la gente no lo entiende, va, se mete en ese tipo de cosas y después lo empieza a pasar fatal. No, y capaz lo hace como algo turístico. Sí, sí. Entonces, no, la ida a la catedral incluye después la salida, la bendición del chamán y como la una limpia. cosa costumbrista, folclórica, que forma parte de digamos, de las tradiciones antiguas, Sí. sin darse cuenta de que es algo gravísimo y que Claro. es peligrosísimo, y perdone, de lo cual se tiene que confesar. Yo voy a hacer una cuestión, una limpia, o hago una cuestión de brujería o no sé cuánto, yo me tengo que confesar. No solamente por el daño que me está haciendo a mí espiritualmente, sino por el caos mental que me está produciendo. Eso es un pecado y hay que confesarlo en el confesionario. Es importante para que quede claro. No es Es una un duda. pecado directamente contra Dios. Contra el primer mandamiento. Contra el primer El mandamiento mandamiento. de la ley católica, evidentemente, del mandamiento, del decálogo. Sí. El ecumenismo bien entendido es cuando yo apoyo cosas y tengo determinados credos y fundamentos en el cual nos podemos unir y podemos llegar a un bien común. Entonces, eso tiene cosas interesantes con los protestantes, inclusive con determinadas otras confesiones. Yo puedo ayudarme y podemos ayudarnos por un bien común. ¿Cuántas veces se ha colaborado? Es una cosa bonita. Y yo puedo respetarlos, incentivarlos, y eso hace apostolado. Pero no porque yo esté diciendo, no, lo tuyo es igual que lo mío, solo que tú vas por un lado y por otro. No, yo tengo certeza de que la Iglesia Católica es la auténtica y es la verdadera. Pero eso no significa que tú no puedas luchar por el bien común. Claro. Hay muchas personas que trabajan y que ayudan y además que tienen muy buen espíritu. Y yo haciendo apostolado, teniendo una apertura con ellos de manera sana, puedo hacer con que ellos inclusive se acerquen muy profundamente a la Iglesia Católica, que ha pasado, vamos, que pasa todos los días. Claro, el bien común, que el fin último también sería acercarlos a ellos a la verdad, que es la religión Salvar las católica. almas, ayudarlas espiritualmente, sacarlas de determinados vicios. ¿Cuántas veces que trabajamos protestantes y católicos de mano a mano para sacar de todo tipo de vicios en esa materia? Claro. Obvia, tal sería. Eso no es una cosa. Eso es un ecumenismo sano y bien entendido, y que la Iglesia Católica además siempre ha abierto las puertas. Y recordemos siempre que el ecumenismo siempre parte de la Iglesia Católica, porque cuando ve de otras confesiones, la mayoría de ellas no quieren saber absolutamente nada. Los mira como diciendo muy bonito el ecumenismo, pero siempre somos nosotros el que tenemos que dar el abrazo. Y forma parte de una Iglesia Católica el ser ecumenista. El de otras confesiones, no. O sea, pero el ecumenismo, digamos, como para que nos quede claro, ¿cuál es la finalidad del ecumenismo? En este sentido, el ecumenismo católico, apostólico, romano. Sí, bien común. Es el bien común. Pero llevarlos hacia Cristo. Cristo. O Eso sea, no tengo la hacia... menor duda. Pero yo estoy haciendo apostolado con personas que de repente no lo han conocido. Ah, claro. Entonces, en el apostolado yo los llevo. Entonces, Claro, yo de repente conozco una persona que es protestante, que tiene muchos problemas contra la fe, que siempre me está diciendo que yo estoy adorando las imágenes o que tiene, no sé, las transfusiones de sangre de determinadas confesiones, pues yo le estoy ayudando, y estoy haciendo apostolado y le estoy levantando una mano y le estoy echando una mano. Claro. Y hay muchas personas en España decimos un dictado, ¿no? Católico ignorante, futuro protestante. O sea, es muy normal que la persona que no ha tenido una formación buena, pero que es de muy buen espíritu y que busca a Dios, se meta en iglesias protestantes de la diversidad que tiene. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, yo hacer apostolado de ecumenismo, luchar y ayudarnos mutuamente, claro, porque además lo voy a llevar. Mucho cuidado también con el ecumenismo, pensar como diciendo, bueno, entonces yo voy y entonces yo me junto con ellos y hago el ritual de ellos y con eso yo, pues finalmente, formamos parte también de la comunidad. No, no se trata de eso. Se trata de llevarlos a Nuestra Señora, llevarlos a Cristo, llevarlos a los sacramentos para que ellos entiendan, porque son personas que de repente nunca tuvieron la más mínima formación o la más mínima oportunidad.
O sea, en el fondo llevarlos hacia la Iglesia Católica. Claro, ¿sí? pero eso es, insisto, Sí, bien entendido. claro. Tú Todo estás un diciendo con proceso. eso, claro, que lo tengas que maltratar. No, en absoluto, todo lo contrario. Y además hay muy buena gente, hay gente que son de muy buen Sí, espíritu. hay unos que son ya bien agresivos y que ya directamente atacan a la Iglesia Católica y no les interesa en absoluto. Pero como usted bien dice, y el Padre Íñigo hizo un programa sobre los salvemos a los protestantes. Hay una franja muy grande de protestantes que son de muy buen espíritu Sí. y que están un poco confundidos. Y bueno, como usted dice, y ese bien común que es, pues es Dios, es Cristo, ¿no? Es llevarlos a la verdad. Ujú. Así también, que eso Y es lo eso principal. no solamente los protestantes, también los judíos, también en determinadas Claro, confesiones. claro, Hay claro. mucha gente que tiene, inclusive cuando tú empiezas a hablar de Dios y hablas con ellos, te das cuenta que ellos tienen muchas inquietudes. Y cuando te preguntan, tú dices, mira, es que la Iglesia Católica tiene respuesta para eso. Nunca había pensado, no sabía que ese tipo de cosas pasan. Así de veces. Hay gente que, por ejemplo, nos tocó con el hermano Sebastián, una persona que las personas hoy en día fundamentan todo a veces en un, digamos, no tienen ninguna instrucción religiosa y todo lo que ven, ya sea en internet, todo lo que ven en Netflix, lo que ven en YouTube, en cualquier lugar, ¿verdad? Oráculo del Señor. Es palabra de Dios. Entonces, una persona que tenía una creencia religiosa y que se había, porque lo vio en un programa, pero que en el programa siguiente ya decía lo contrario, pero él vio ese. Entonces ya se centró en eso y no tenía justamente esa raíz. Entonces, yo creo que lo importante, como usted decía, es formarse, tener la raíz como católicos, ¿verdad? Y por nuestro propio testimonio acabamos también jalando en el ecumenismo, digamos, mostrando lo que es ser católico, Sí. atrayendo a los demás hacia... Con ufanía, Sí, no, con me da alegría. risa que al final nos extendimos un montón de tiempo y el No, camino está hablando de... ese tema es muy importante y es Sí. interesante. Solo digo un libro que creo que sería interesante, Jesucristo, portador del agua de la vida, de 2003. Es un libro muy importante en el cual todo lo que estamos tratando justamente ahora de la formación, para que la gente lo lea, está en internet, se puede descargar, que explica muy claramente toda la cuestión de la nueva era, todas las desviaciones que están teniendo. Está muy bien explicado, además, con todos los fundamentos teológicos profundos, justamente para la formación profunda y sólida que queremos que tengan, ¿no? Ajá. Bueno, Yo creo que... ¿algo más? Sería Yo creo que vamos a interminable tener, esto. también hacía otro programa sobre el ecumenismo. Pero espero que les haya quedado más o menos claro lo que hemos hablado a Sí. los que nos han Sobre acompañado en todo el tener programa el día mucho de hoy. cuidado, rezar mucho. Sí. Y personas que han caído en ese tipo de cuestiones de nueva era, que es muchísimo, en todo lo que sería nueva era. Yoga, Reiki, todo tipo de deturpaciones, cualquier cosa extraña, que no tengan la menor duda de alejarse de eso, confesarse, acercarse a los sacramentos de la Iglesia, pedir perdón y huir de ese tipo de cosas. Que no hay ningún miedo en esa materia, todos cometemos errores algo en nuestra vida, tal sería, pero para eso está la reconciliación y el alejarse de eso, cerrar esa puerta diciendo, me confundí, cometí un error, lo cierro y nunca más la vuelvo a abrir. Así es, padre. Eso yo creo que es la mejor conclusión que podríamos haber tenido. Así que les agradezco, bueno, a los dos por participar del programa el día de hoy. Les pedimos a las personas que nos están viendo que nos dejen sus comentarios si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Y nos vemos pues en el próximo programa de Salve María, conocer algo del Evangelio. Recuerden que es muy importante que se suscriban al canal, que comenten, den like para que el contenido pueda llegar a muchas más personas. Ustedes no saben lo que nos ayudan poniendo un like y compartiendo. Padre, una bendición Claro para que sí. terminar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.